Bueno, y de diversos temas vamos a hablar esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade. ¿Cómo andas, Boca? ¿Todo bien? Lo más bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, veíamos ahí en el T-Disparador distintos temas, lo que está pasando en Argentina, que es tremendo. Terrible. La política local, con estos primeros días de gobierno del Frente Amplio. Esa campaña que se viene también, ¿no? Por las departamentales, esa noticia del día de hoy de Besosi, ¿no? El ex intendente de Soriano. Sí, parece que toda la cúpula de Hay varias personas, ¿no? Hay varias personas involucradas, detenidos por irregularidades en la intendencia. ¿Cómo estás viendo estos primeros días así? Bueno, de la nosotros política? tenemos una coincidencia de dos momentos, ¿no? Porque, por un lado, tenemos que aterrizar una concepción del Frente Amplio que es recorrió todo el periodo anterior, que era hay que volver, pero hay que volver mejores, y el volver mejores tiene que ver con una práctica social diferente desde la gestión de la cosa pública, pero desde la izquierda en todos los ámbitos de acumulación social y política, a la vez que tenemos una campaña electoral dentro de pocas semanas para las municipales, que de alguna manera puede profundizar el proceso de transformaciones populares que votó la ciudadanía o dar una versión diferente. O sea, no es lo mismo que el Frente Amplio mantenga las 3 intendencias a que salgas con 6, 7 intendencias. ¿Vos pensás que va a aumentar el Frente ahí? Ese es el objetivo. Lo cierto es que ese que es el objetivo son 19 campañas distintas, porque hay muchos departamentos, hay un montón de departamentos donde el escenario de todas las encuestas de opinión pública en algunos te da preferencia, pero es elección cerrada. O sea, hay elecciones cerradas en un montón de departamentos. Entonces, simultáneamente a la que tenés que poner proa al debate principal. Nosotros dijimos, bueno, tuvimos un gobierno que fue un modelo, que se caracterizó por la desigualdad, en el sentido de el ajuste a hacerlo sobre la base de salarios y jubilaciones los primeros 40 meses, que se caracterizó por entregar pedazos de la soberanía. Es bastante claro esto en el caso del puerto, en el caso de la fibra óptica, o sea, palancas que eran claves para el desarrollo productivo, decidió dejar de tener la presencia que tenía lo público versus lo privado, que recortó derechos laborales, que generó condiciones de deterioro democrático. Eso fue nuestra valoración durante todo el periodo. Cuando hay espionaje en democracia, cuando tenés que se persiguieron a algunos medios, o sea, el ataque a fiscalía. Bueno, tenés que presentar en tu proyecto esa clave de esa discusión, que creo que es la más interesante. Y esto tiene para nosotros un enorme desafío, porque es el gobierno, pero la sociedad. O sea, es el gobierno, pero es la relación del gobierno y sus políticas con la sociedad, intentando que sus políticas sean transversales, pero además que haya mucho de apropiarse de, ¿no? Y esto que es una abstracción, después uno lo puede aterrizar en cada medida, ¿no? Ejemplo. Vamos a un presupuesto que va a ensanchar el sistema de becas. Fue promesa de campaña electoral, parece que es un rumbo que es bastante claro en el sentido de que los sectores de más bajos ingresos son los que más dificultades tienen para culminar los procesos educativos. Hay una relación de este tema de culminar el proceso educativo con otros problemas del país. O sea, 9 de cada 10 personas que están privadas de libertad no culminaron ciclo básico. O sea, hay un componente que tiene que ver con garantizar el derecho a la educación a la vez que pensás una sociedad menos violenta. Bueno, no es lo mismo definir 70.000 becas de manera burocrática a definir 70.000 becas con la comunidad educativa, con la participación de los estudiantes, de los padres, hasta para achicar el margen de error. Porque pensamos esto de la beca Butiá. Hay familias que claramente tienen que estar en el programa y hay otras que claramente no. Y entre medio tenés un montón de grises y en los grises podés tener margen de decir, bueno, la beca iba dirigida a tal y le tocó al otro que capaz que estaba medio parecido y eso puede generar malestar. Si nos apropiamos del conjunto de la política, que es un esfuerzo para transformar en un derecho y para hacer un país más digno en términos de garantía de la educación. Entonces, eso se trata no solamente de la política en sí, sino cómo se construye esa política. Y tenemos ahora un poco ese desafío, creo que en un montón de áreas que son de mucha sensibilidad. Esto lo hablé contigo más de una vez aquí en Lado B, en la radio también, cuando hablábamos de la reforma de la seguridad social, ¿no? El gobierno inició este diálogo social que había prometido en la campaña. ¿Qué expectativa tenés vos? Bueno, a ver, una expectativa de mínima es que los elementos de la ley de seguridad social, que como Frente Amplio votamos en contra, los que fuimos más críticos, logremos superarlo. Pero además, una de media es que vayamos a una discusión de seguridad social. Y una discusión de seguridad social tiene que incorporar el tema de la discapacidad, una situación de seguridad social tiene que incorporar el tema de los cambios tecnológicos, una situación de seguridad tiene que incorporar el tema del mundo del trabajo de una manera diferente. Es un debate de estas características
Y una discusión de seguridad social no puede estar financiada por los que menos tienen. O sea, a la hora de pensar el financiamiento de cambios de cobertura en materia de seguridad social, los que más tienen no pueden quedar afuera. O sea, esa es como la clave. Después hay que dar un debate con la sociedad toda, con los movimientos sociales, con la academia y construir acuerdos en el sentido de mínima, ir hacia atrás con los elementos más regresivos de la última reforma, de máxima. Hago un ejemplo. La última reforma hizo obligatoria la AFAP, independientemente del ingreso. Antes solamente los altos ingresos tenían obligación de estar en el sistema AFAP. Frente Amplio votó en contra. No piensa de mínima, no vamos a mantener esa obligación. Ahora, el debate es un poco más profundo en el sentido del sistema y yo no adelantaría las conclusiones. Sí que no arrancamos de cero, arrancamos de posturas que tuvimos en todo el transcurso de la discusión de seguridad social. A ver, del debate de seguridad social, ¿qué nos quedó? Nos quedó un informe que dio el propio Banco de Previsión Social en el Parlamento, que los primeros jubilados del sistema mixto tenían una pérdida por cápita de 10.000 pesos promedio. Bueno, esa información es una información que es clave hoy para discutir hacia qué tipo de sistema de seguridad social vamos. Pero no solamente, o sea, esto, ley de medios, derechos laborales. Voy a ponerte un ejemplo. Nosotros estuvimos desde el 2014-2015 trabajando para que el Uruguay, en el marco del convenio 173 de la OIT, cuando una empresa se funde y se garantizaran los créditos laborales. O sea, si una empresa está insolvente, o sea, la deuda que tiene con los acreedores, fundamentalmente del sistema financiero, hacen que no pueda responder a las deudas de licencia, aguinaldo, vacacional y despido, los trabajadores tuvieran desde dónde recurrir con un fondo de garantía de los créditos laborales. Este gobierno interpretó de forma tal el fondo de garantía que excluyó los casos postconcursales, que son la inmensa mayoría de los créditos. Esto fue muy notorio en Casa Galicia, pero no afectó a Casa Galicia. Afectó a Casa Galicia, trabajadores de frigoríficos, los de Pili. Bueno, nosotros fuimos muy críticos con esta interpretación que el BPS y que el gobierno dio, que terminó después con un veto del presidente, porque de hecho la coalición se dividió en esto, Cabildo y algún legislador del Partido Nacional. En su momento presentamos una iniciativa legal para que no hubiera doble interpretación respecto a los créditos laborales. Bueno, ahora que estamos en el gobierno, se trata de impulsar, de alguna manera, el recuperar los derechos que fueron liquidados en el periodo anterior. Entonces, también es un poco este momento el de eso, el de decir, bueno, en determinadas áreas donde hubo recorte de derechos, en algunos casos de los trabajadores, en otros casos de la participación de los docentes en los ámbitos desconcentrados, estamos también reafirmando un camino que fue diferente, porque en definitiva fue lo que votó la ciudadanía. Y de eso se trata este momento, de decir, bueno, ir colocando claves del cambio de rumbo. Hoy me decías antes de salir al aire que no sabes de mecánica, o sea que no te voy a preguntar sobre las características de una Ferrari, pero sí te quiero preguntar algunas cuestiones de la economía. Porque el gobierno entregó, ¿no? El gobierno precisamente diciendo, bueno, se bajó la inflación, se crearon miles de puestos de trabajo. El Frente Amplio dice, bueno, no se pudo cumplir con el objetivo de bajar el déficit fiscal, que es el mismo que entregó el Frente Amplio. Hay casi 500.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos. ¿Cómo estás viendo vos la situación económica? Bueno, porque también, por ejemplo, Jorge Díaz le respondió a Silva, después salió O'Donnell como a transmitir un poco más de tranquilidad a los mercados. ¿Cómo estás viendo todo eso? Vamos a tener un debate ahora que es la rendición de cuentas, que es el punto de partida, ¿no? Hay elementos que nosotros durante este periodo lo dijimos. Acá, tema de salarios. La política salarial fue de 40 meses de rebaja de salario, pero la política del gobierno no era de 40 meses de rebaja de salario. La política del gobierno era de 60 meses de rebaja de salario. O sea, su pretensión era que durante 60 meses los salarios perdieran y empataran en enero de este año. No, pues bueno, pero no empataron en enero de este año, empataron algo antes. Sí, empataron algo antes porque hubo convenios colectivos que desbordaron la política del gobierno. Esos convenios colectivos que desbordaron la política del gobierno no contaron con el respaldo del gobierno. Fueron acuerdos bipartitos, el gobierno votó en contra. O sea, si hubiera triunfado en los sectores de actividad donde se aplicó la política salarial del gobierno, el empate se dio recién ahora. Pero, ¿qué quiero decir? Hubo 60 meses de ajuste, una clave para el modelo de la desigualdad. Si hubo resultados como los que hubo en materia de pobreza, de crecimiento económico, pero aumento de la pobreza, en particular pobreza infantil, tiene que ver esencialmente con ese modelo y acompañado con los salarios, el recorte en las jubilaciones. El ajuste se hizo ahí, en salarios y jubilaciones. Bueno, en ese sentido, nuestro proyecto de país no es un proyecto que se piensa sobre la base del salario como base de ajuste porque esto genera desigualdad. Segundo elemento,
Está bueno, la creación de puestos de trabajo, hay una parte importante que obedece un cambio de metodología del INE, que fue para mejor el cambio de metodología, o sea, mide mejor la cantidad de empleo que hay. Pero cuando medís con dos metodologías distintos, no está buena la comparación, porque con la metodología anterior, buena parte de la creación de puestos de trabajo, que además tenés un problema con respecto a los ingresos, porque hay cerca de 100.000 trabajadores, 25.000 pesistas más que lo que había, o sea, demuestra este componente cuánto tenemos que hacer en materia de desigualdad. Y esto, si bien no es solo consejo salario, porque una parte importante de los de menos de 25.000 pesos son cuentapropistas, o barra que están en la informalidad, o sectores que están por fuera del laudo, o sea, no los movés con el laudo salarial, tenés ahí un componente de un problema social, que es el que explica después por qué tenés lo que tenés de pobreza. Entonces, tenés un montón de dificultades como para ver, tuviste el quinquenio con mayor cantidad de homicidios en la historia del país. Bueno, es un dato que te tiene que interpelar, una sociedad que es cada vez más violenta. Otra de las ideas estrellas para resolver, no resolviste. En materia de educación tuviste el año con mayor ausentismo escolar inicial, o sea, de no ida a la clase. Bueno, tenés un elemento para problematizar mucho acerca de tu logro. O sea, ¿cuántas de estas cosas se parecen? No la del déficit. Yo sé, aparte no se corrigió el déficit, tenemos más deuda, pero ¿cuántas de estas cosas en campaña electoral del año 2019 se presentaban como soplar y hacer botellas? Entonces, creo que por algo la ciudadanía votó como votó. O sea, por algo los partidos de la coalición pierden, o sea, en términos electorales, como 8.9 en octubre comparado con octubre anterior. Y lo otro que parece que fue muy claro en este periodo de gobierno, que fue un periodo de gobierno con muchos componentes de turbiedad, muchos, que no daría un programa para enumerarlos todos, pero fue un periodo de gobierno de los escándalos. Pero eso ya pasó, fue campaña electoral. Yo creo que ahora el debate que tiene que concentrar el Frente Amplio es el otro. Es decir, bueno, tenemos desafíos, seguridad social es uno, el tema del presupuesto es otro, la política salarial es otra, algunas claves, yo creo que la reforma urbana es otra, o sea que el último censo nos deja una luz roja en el sentido de un problema que es cada vez más dramático, que es la cantidad de viviendas vacías y abandonadas, particularmente en Montevideo, no solo, pero en Montevideo es donde más porcentaje tenés de viviendas que no están ni en alquiler, ni en construcción, ni son de segunda residencia. Están abandonadas completamente. Abandonadas o activo financiero, o especulación. Ahí deberían poner el foco también. Bueno, nosotros presentamos 2 proyectos de ley sobre esto en el periodo pasado. Uno que tiene que ver con las viviendas con deuda compensable, que sobre todo juega para la posibilidad de acelerar procesos de expropiación para las intendencias, evitar el proceso de doble peritaje para la tasación, que achica mucho el tiempo burocrático para generar una estrategia decente de acceso al suelo urbano. O sea, no hay posibilidad de resolver el tema de la vivienda si no tenés una línea clara de acceso al suelo urbano. Y otro, medidas que desestimulen la especulación inmobiliaria con la vivienda. En algunos países hay multas que te sacan las muelas por el tema de vivienda después de 24 meses vacías y más si son mucha cantidad. Acá fuimos por el lado no de la multa, sino de decir, bueno, la evaluación al impuesto al patrimonio sea mayor para generar mecanismos que desestimulen. Pero Montevideo tiene una situación de menos población, más viviendas vacías y se ensancha una mancha a priori innecesaria. Porque no es que la mancha de asentamiento irregular tiene que ver con que explotó la población que vive en la capital. No, es que hay expulsión de sectores populares de las zonas céntricas y con servicios. Bueno, ahí tenemos un desafío gigantesco de la política pública. El mercado tiende a esto, tiende a encarecer determinadas zonas, expulsar otras, tiende a transformar la vivienda en un activo financiero. Bueno, esos desafíos son desafíos que van a marcar 2 proyectos de país. Recién decía, por algo la ciudadanía votó como votó, ¿no? Yo tomo eso, lo llevo al Parlamento y veo que el Frente Amplio no tiene la mayoría absoluta como la tuvo en sus 15 años de gobierno y como la tuvo la coalición en este último periodo. Sí la tiene en el Senado, donde vas a estar vos, y no la tienen diputados. Ahí hay que negociar. Los compañeros politólogos acá todos los días siempre me dicen, no, bueno, eso puede ser una buena instancia porque el diálogo se va a acordar, seguramente los proyectos salgan de una mejor manera. ¿Cómo te imaginas vos ese escenario con el Frente Amplio de decir, bueno, tengo que salir a buscar socios para aprobar proyectos? Bueno, a ver, yo creo que los proyectos tienen que tener el más amplio acuerdo, pero no parlamentario, solo. O sea, el acuerdo parlamentario tiene que ser quizá el último costado del proyecto. O sea, tiene que tener acuerdos sociales, acuerdos académicos y después acuerdos políticos. O sea, tenés que intentar que temas estratégicos, este de la reforma urbana es uno, ¿no? Donde las ideas tienen que tener mucho pienso en el sentido de la sociedad organizada,
mucho pienso en el sentido de la mirada académica, de la investigación, de lo que tenés elaborado en torno a, y después construir síntesis. Vos estás partiendo de la base que los grandes proyectos tienen que puede partir con la sociedad también participando. Te voy a poner un ejemplo de otro desafío que es estratégico, porque hay temas que son puntuales, pero hay temas que son estratégicos. O sea, nosotros somos contrarios a pensar de que la variable de ajuste para atraer inversiones tienen que ser salarios de hambre, ¿no? Y de regulación laboral. O sea, si vos me decís, bueno, mira, para que vengan inversiones al Uruguay lo que tenés que hacer es esclavizar el trabajo y generar condiciones de competir con economías de 1.000 millones de personas que tienen condiciones salariales bajas. No, esa no es nuestra estrategia de competitividad. No, y aparte algún economista te va a decir, bueno, Señor, baja el consumo, no hay poder por cuestiones de compra. escala, aparte no es deseable, pero además tiene un conjunto de efectos negativos. Entonces nuestra estrategia es en la otra dirección, decir, bueno, precisás tener los trabajadores y trabajadoras más calificados, más altamente formados. Bueno, si tenés que construir un sistema integrado de formación profesional, en la que participe la Universidad de la República, la UTEC, la UTU, el Instituto Nacional de Formación Profesional, los trabajadores, el sector empresarial, construyendo una mirada de decir, bueno, tenemos 200 millones de líos en los que nos cuesta ponernos de acuerdo, seguramente cuando haya negociación salarial vamos a tener una tensión, pero sobre este tema tenemos que construir una mirada de largo aliento, que articule la cuestión pública y privada, que aproveche. Bueno, si construís una base de acuerdo en esa lógica, lo que después predices legislar, creo que pasa como por un tubo. En materia de acceso al suelo urbano, yo creo que igual, ¿no? O sea, a ver, ¿qué intendente de qué partido no va a querer tener posibilidad de suelo urbano para instalar cooperativa, dar respuesta, o sea, mejores condiciones? ¿En qué lugar este no es un problema? Entonces, construir determinadas líneas de consenso, que vos digas, mira, sobre determinadas áreas tenemos diferencias, pero sobre estos temas tenemos acuerdo, me parece que es posible. Claro, después está la lógica política. A mí me pasó con estos dos proyectos. En el periodo anterior no los pudimos tratar. Yo no puedo decir que los partidos de la coalición los votaron en contra, pero de hecho no los pudimos tratar. Se fueron postergando, y yo creo que el no poderlos tratar a veces se trata de decir, bueno, no quiero darle por ganada una iniciativa que no surgió de mi toldería. O sea, a veces... Ese es un problema enorme, ¿no? O sea, sí, claro, muchas veces se mira así. sé que es parte de la política de eso, pero es un problema. Me parece que en este caso tenés que tratar de superar eso. Decir, bueno, señores, sobre determinados temas, hay temas en los que evidentemente tenemos enfoques distintos. Sobre determinados temas podemos avanzar con acuerdos políticos que vayan un escaloncito más arriba y bueno, vamos a intentarlo. No solo porque te faltan los votos, sino porque para sostener una política es mejor tener más amplio consenso. Recién veíamos en el TV Disparador lo que estaba pasando en Argentina. ¿Qué reflexión te genera? Bueno, para mí es un poco de manual el hecho de que si vos tenés un ajuste duro, en este caso se intenta recortar el gasto público por vía de las pensiones y jubilaciones y vas a tener después represión, porque es muy difícil de convencer la sociedad de eso, ¿no? O sea, de lo más probable es que tengas protesta y tengas represión. En este caso, lo de ayer fue durísimo, o sea, y por lo que informaban hoy, un colega de ustedes con muerte cerebral, o sea... Sí. De hecho, América Latina en los últimos años es la región del mundo con mayor cantidad de periodistas o trabajadores de medios de comunicación muertos. Es un drama. Y yo creo que es un drama lo que está pasando en Argentina ahora, que tiene la lógica de un modelo, que en general cuando cierra alguna parte importante de la sociedad fuera, o sea, el mercado cierra alguna parte de la sociedad fuera. Cuando tu lógica es mercantilizar todo, vas a tener protesta y bueno, si no tenés convencimiento, lo que termina es represión, pero es duro. Volviendo al Parlamento y al Uruguay, ¿qué oposición te imaginas, ¿no? En esto de que en diputados hay que ir a negociar, siempre está como eso de que, bueno, capaz que te tranco algún proyecto, porque esto que decías vos, no te quiero dar como ese crédito de que sacaste adelante una iniciativa. ¿Qué 5 años te imaginas? Bueno, yo creo que depende mucho nuestro. O sea, si nosotros logramos que las iniciativas principales trabajarlas con mucho respaldo en la sociedad, con mucho consenso en la sociedad, explicando mucho, haciendo mucha pedagogía, nadie se inmola, ¿no? O sea, si el precio político que pagás por trabar determinadas medidas es un precio político muy alto con la sociedad, por eso creo que el trabajo parlamentario va a tener que ver más con el abajo que con el Parlamento. O sea, hay que tratar de construir los acuerdos en el Parlamento, la mejor relación posible, la mayor fundamentación posible, pero también construir mucho con la sociedad civil organizada y con los protagonistas, porque si algo aprendimos, yo por eso ponía el ejemplo de las becas, pero puede no solo ser con las becas, creo que con varias iniciativas
es que si la sociedad no termina protagonizando las transformaciones, estas quedan a mitad de camino. O sea, el sistema integrado de salud tenía una clave muy potente que era la participación de los usuarios en la Junta Nacional de Salud. Así, bueno, qué mejor para democratizar el acceso a la salud, para transformar un derecho, que la presencia de los beneficiarios. Bueno, el protagonismo que generamos de los usuarios después estuvo lejos de ser el que precisamos, y eso es una autocrítica nuestra, nuestra responsabilidad, de quienes pensamos que la participación de la sociedad es clave para generar conciencia social y política. Bueno, acá tenemos un desafío en estas direcciones, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo lográs que tu proyecto, si algo vimos en la campaña electoral, y no creo que haya cambiado mucho en pocos meses, es que te pasaba cerca de las elecciones que te encontrabas con una parte de la población que no sabía el nombre de los candidatos, o cuándo eran las elecciones o si eran obligatorias. Y esto es responsabilidad nuestra. O sea, si hay una parte de la población que se siente con mucha distancia de la política, o sea, que no estamos siendo capaces nosotros de explicar de que de la política depende el precio del plato de lenteja, el trabajo, la dignidad, la democracia, la cultura, que cómo no te va a apasionar eso, el derecho al deporte, la desigualdad, la no violencia. Interpela a ustedes eso también. Ah, claro, a nosotros. O sea, no hay otra forma, no podés esquivar la responsabilidad de decir, bueno, no estamos siendo capaces de explicar con claridad. Y entonces, bueno, tenemos que hacer que los segmentos de politización de la sociedad se ensanchen, porque democratizar la sociedad es clave para un proceso que tenga como consigna artiguista la justicia social, la pública felicidad, que es un poco el compromiso principal, ¿no? No puede decir, es muy difícil saber qué va a pasar en el mundo ahora. Están a punto de agarrarse en cañonazos en Europa, tenés una situación de rearme. Volvió Trump y generó un revuelo bárbaro, ¿no? De temas que venían incubándose, ¿no? Pero sí, que uno los podía prever, ¿no? Dificultades con los recursos naturales, disputas geopolíticas de recursos naturales. Bueno, el mundo está como está, ¿no? Ahora, nosotros podemos tener, ojalá, el mejor de los escenarios, amplio crecimiento de la economía y por lo tanto atender con mucha potencia los problemas de la sociedad, crecimiento de la economía más moderado y por lo tanto tener más dificultades o enfrentar un escenario aún peor, pero en cualquiera de esos escenarios la guía nuestra es que el centro de la acción nuestra es los más infelices están primero. Es como el ADN, o sea, una fuerza de izquierda siempre tiene que colocar en primer lugar, en segundo lugar, como obsesivamente, ese metejón con la justicia social. Entonces, entender que la política es eso, es la forma en la que te organizás para enfrentar desigualdades, y por lo tanto es una actividad tremendamente digna si tiene ese resultado, es parte de lo que no estamos sabiendo explicar del todo. Y muchas veces termina la discusión política en el cachivache, ¿viste? La verdad, este debate de Ferrari fundir. Señores, en realidad nos merecemos un debate un poquito más profundo con sentido estratégico. Ahora, después la otra lectura también, que lo hemos hablado acá y analizado con dirigentes de todos los partidos, es hasta qué punto algunos episodios políticos, ¿no? Como por ejemplo lo que pasó en Artigas con Caram, esto de Besos y que vamos a ver qué pasa en Soriano, después tienen respuesta en la gente. ¿A qué voy? Porque en Artigas te dice todo el mundo, bueno, pero probablemente Caram o Valentina Dos Santos, lo que sea, vuelvan a ganar, hay que ver qué pasa en Soriano. Esto que hablabas vos de la cercanía de los políticos con la gente también, ¿no? Sí, ¿hasta qué punto la gente eso te lo mide? No, impacta de manera negativa, por lo menos a nivel general. Pero también más seguro que sí. Pero también es parte, hay que contraponer con lo otro, ¿no? O sea, yo me eduqué en la militancia social y política al lado de, dijera Citarrosa, compañeros almas, que entregaron su vida por una causa sin pedir por un boleto. Y eso también pasa, porque si no te quedás con una parte de la historia. Y estamos parados en un proceso de acumulación social y política que se construyó con una dignidad y una ética conmovedora. Y si no reflejás... Brett tenía una frase que para mí es muy didáctica, cuando había en la polémica, cuando le retrucaban, decía, bueno, pero el ser humano parece que es originariamente en su ADN egoísta y quiere competir y está para pisarle la cabeza al otro, y por lo tanto pensar en un sistema diferente es una utopía. Y Brett decía, es humana la injusticia, está bien, pero mucho más humana es la lucha contra la injusticia. Yo me paro en ese paradigma, decir, bueno, en la villa que me crié viendo a mujeres que daban su vida al lado de un merendero para que nadie se acostara sin cenar. Y esa es una actividad política, aunque no sea partidaria. Y bueno,
Festejamos 40 años de democracia por los que estuvieron colgados de un gancho defendiendo la democracia en marco de haber después organizado la lucha clandestina. O sea, también tenés que reflejar eso otro, porque si no te quedás con esta panorama. La política no es Caram, no es esto que pasó en Soriano, eso no es la política, ¿no? En todo caso, ese es el desvío de lo que tiene que ser la política. Y me parece que está bueno que reafirmemos eso, que la acción política es lo otro. Y para la izquierda es fundamental, porque, repito, yo creo que un modelo neoliberal necesita de anemia emocional y escasos niveles de participación. La sociedad no tolera con altos niveles de participación la desigualdad que impone el neoliberalismo. Bueno, un proceso popular y democrático requiere amplísimo protagonismo popular. Entonces, no es por la galería la participación, no es participación más no tanto. O sea, es necesario abrir ese proceso de participación. De hecho, el centro de la autocrítica que el Frente Amplio hace es, tuvimos niveles de institucionalización que nos complicó mucho para generar niveles de conciencia política que tienen que ir al lado del cambio. Voy al ejemplo de vuelta de las becas. ¿Cuál es el triunfo de las becas, Butiá? Que la familia que no le toca la beca, porque tiene quizá un nivel económico algo superior que el otro, celebre que le tocó la beca al otro. Y que el compañero de banco esté feliz porque su compañero va a poder estudiar y no va a quedar por el camino y no esté dándose manija de que capaz le... apelando a la solidaridad ahí. Pero es que tenés que generar esa... A ver, esa era la idea con las asignaciones familiares cuando extendimos el plan de equidad. Y no fue lo que nos pasó después. A priori era, bueno, le va a llegar por primera vez la asignación familiar a la madre jefa de hogar sin trabajo. Va a dejar de ser la asignación familiar para el padre en caja. Va a ser para la madre llena de hijos. A priori, esa política, uno iba a pensar, bueno, ¿quién va a estar en contra de esto? A los 5 minutos tenía gente protestando, gente de pueblo protestando, y de fiscal, que guarda no se haya comprado un alfajor. ¡Qué escándalo! Bueno, la acción política es las dos cosas. Es la gestión de los recursos públicos, pero es la construcción de una sociedad más solidaria, más humana. Creo que Stolter, que tenía una frase, decía... Si te duele algo, estás vivo. Si te duele lo que le pasa a otro, es que sos un ser humano. Bueno, la política es un poco ese dolor de lo que le pasa al otro. Boca, gracias por tu visita. Siempre es un gusto recibirte. Por la invitación. Hasta la próxima. Pausa, cambiamos de tema. Hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad.